Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Las ganas de enseñar de los docentes no deberían ser superior que el afán y la capacidad de aprender de los estudiantes. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita llenar los datos de la diagonal principal de una matriz con los datos invertidos de un vector. Se plantea la solución en un programa de 53 líneas. En la línea 4 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C, ya que Objective-C es compatible con estos lenguajes. Veamos la función ejecutar, líneas 16 a 41. Esta función recibe como parámetro de entrada un valor de tipo entero, la variable n, que indicará el tamaño del vector y la matriz. En esta función, línea 18, se invoca ese random para generar valores aleatorios diferentes. Luego, línea 19, se declara de tipo entero, un vector y una matriz. Llenamos el vector con valores aleatorios de 1 a 1000, imprimimos este vector y luego, para llenar los datos de la diagonal principal, simplemente recorremos la matriz, líneas 29 a 34. Vemos que en la línea 32 a la matriz en la fila X columna X, que son los datos de la diagonal principal, le asigna el dato del vector en la posición n-x-1. Con esta operación estamos obteniendo los datos desde el final hasta el inicio del vector, ya que X varía, X es la variable del ciclo for. Y por último se imprime esta matriz. Le invitamos a visitar la tutoría diagonal principal datos invertidos en Turbo C. Allí hay una explicación más detallada de los ciclos for y los arrays. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando clases. Una vez se creen las clases, se instancian objetos de esa clase para poder usarla. Las clases son reutilizadas. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las líneas 6 a 8, entre las directivas @interface y @end. Aquí damos nombre a la clase como diagonal principal, datos invertidos, dos puntos, y luego hacemos referencia a la clase principal en ese object. Esta es la clase principal de Objective-C. Luego declaramos atributos de esta clase, entonces de tipo entero se declara XY y J. Estas variables son atributos que pueden ser accedidos desde cualquier método de la implementación. Entonces vemos que en la función ejecutar se usan estas variables como controladoras de los ciclos for. Ya con los atributos declarados, entonces declaremos ahora los comportamientos, o sea, funciones de esta clase. En la línea 7, para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión o menos se indica que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, entonces void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y por último los parámetros que recibe. Esta función recibe como parámetro un valor de tipo entero en la variable n. Así entonces ya queda declarada o lista la interfaz. Para usar esta interfaz, entonces habrá que instanciar objetos, y con eso el compilador ya sabrá el espacio en memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase diagonal principal datos invertidos. Veamos la implementación, que va entre las líneas 10 a 42, entre las directivas @implementation y @end. En la implementación damos nombre a la clase, o se nombra nuevamente, y internamente el compilador importa la interfaz. Para poder programar una función, esta previamente debió haber sido declarada. En la implementación hay un método init en las líneas 11 a 15. Este es el método
el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Este método no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. Este método se invoca cuando se instancian objetos de la clase diagonal principal datos invertidos, o sea, en la línea 49. Este método se encarga de inicializar las variables de instancia, o sea, los atributos. Para este caso, el constructor queda vacío, ya que en la función ejecutar se inicializan los atributos. Así entonces queda lista la implementación y la interfaz. Para usar esa clase, entonces en otro archivo o archivos será más conveniente que programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en archivo con extensión .m y luego ser importados, para evitar copiar y pegar toda esa clase en los archivos que las necesiten. Bien, entonces veamos el main para instanciar objetos de esta clase y usarla. En el main, línea 44 a 53. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Primero indicamos al usuario que ingrese el valor de n, que será el tamaño del vector. Luego en la línea 49 creamos un puntero llamado obj, un puntero de la clase diagonal principal datos invertidos. A este puntero lo vamos a instanciar, es decir, que apunta a un espacio de memoria de esta clase. Entonces a la clase diagonal principal datos invertidos le invocamos a alloc, que es el constructor. Luego, alloc reserva memoria dinámica, un espacio de memoria. Y luego si se invoca el constructor, que es init. Con esto en memoria queda definida un espacio, en memoria queda definida la estructura de un objeto de esta clase. Obj apunta a este objeto y ya se puede usar la clase con este puntero. En la línea 50 simplemente será invocar la función ejecutar entre corchetes. Se nombra el puntero, luego la función y se envía como parámetro el valor de n. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con esto el compilador irá de la línea 50 a la línea 16 y continúa entonces mostrando la solución. Por último, línea 51, relays es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutorial. Ejercicio: crear un programa que permita llenar la diagonal principal de un vector con los datos invertidos, o la diagonal principal de una matriz con los datos invertidos de un vector. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.